otra vez. Vamos a ver, a estudiar la ecuación del movimiento de una masa más un muelle, que sigue la ley de Hooke, naturalmente. ¿Sabéis cuándo vivió Hooke? Es contemporáneo de Newton. Contemporáneo de Newton. Entonces, Newton publicó su obra principal en 1687. Los principios matemáticos de la filosofía natural. Y pues eso, del siglo XVII. ¿De acuerdo? Es una persona, Hooke, para su desgracia, está bien que lo sepáis, tuvo mala suerte, en el sentido de que fue contemporáneo de Newton porque es una persona que merecía mucho más. Solo nos acordamos de él cuando estamos pensando en los muelles. Y es muy injusto porque muchas de las ideas, o parte de las ideas de Newton, se las dio Hooke. Pero Newton era una persona con un carácter muy difícil, y como corrigió Hooke en ciertas ideas que tenía incorrectas Newton, en particular en lo que se refiere a la óptica, digamos que no se lo tomó muy bien. O sea que Newton era un genio, pero un genio con mala leche. Que una cosa no va no van de la mano ser buena persona y ser genio, sino que se puede ser, tener su vida complicada, que tenía una vida complicada. Entonces el problema fue ese, que ciertas de las ideas, Newton, por supuesto, fue un genio en el sentido de que Hooke le dio ideas correctas acerca de cómo son precisamente, ¿no?, las leyes de Newton, etcétera, etcétera. Pero no lo sabía expresar, digamos, matemáticamente. Ahí es donde Newton desarrolló el cálculo. Para que os deis cuenta, fijaos que cuando uno se lleva mal con una persona, te queda la duda. ¿Quién es el culpable? Siempre uno busca culpables en la vida, no sé por qué, eso tampoco es, porque no siempre es así. Cuando ves que una persona ya riñe con dos independientes entre sí, ya, digamos, la balanza no tiende a... En el caso de Newton, para poner la balanza contra Newton, Leibniz, que fue el que desarrolló simultáneamente el cálculo, también tuvo sus problemas con Newton, en el sentido de que Newton quería ser el primero, e hizo lo posible para que quedase claro que fue él el que primero desarrolló el cálculo. ¿Está claro? O sea, que fijaos cómo se las gastaba aquí el amigo. Y hay dudas, los historiadores tienen dudas porque los dos lo desarrollaron paralelamente. Ya había, digamos, una comunicación a través de carta. Entre ellos, había comunicación entre ellos, pero digamos fue un desarrollo paralelo. Y no está del todo claro, aunque parece ser que quizás fue Newton, que fue la persona que quizás primero, ¿no?, el que lo hizo. Bueno, siempre pienso. Además, Hooke fue el primer científico profesional. Estoy hablando de memoria. Hooke fue digamos, hasta entonces y muchos años después, la ciencia, ¿quién se dedicaba a la ciencia? Quien podía. Es decir, que tenía pasta para dedicarse a cosas que, bueno, Newton lo tenía, o sea, tenía esas posibilidades. Hooke, digamos, no. Hooke provenía de una familia que no tenía posibles, pero era tan inteligente que hubo otras personas que sí tenían dinero, me parece que era Lord Bacon, me parece, así hablando otra vez de memoria, el que se dio cuenta de, digamos, lo que valía. Entonces fue el que le financió, es decir, que era una persona pobre, pero que se pudo dedicar a esto gracias a que otra persona era, y Bacon no era tonto, se fijó en que era más listo que él. Entonces, Hooke se dedicaba en el siglo XVII, fue cuando se fundó la primera sociedad científica del mundo, la Royal Society, la Sociedad Real. En unos años es muy bonito. Si tenéis oportunidad, ya os mostraré un libro para que veáis. Es muy bonito cómo la historia va de la mano, en ese caso, bueno, y en muchos, de la ciencia.
Y bueno, entonces le contrató y estuvo en la sociedad, en la Royal Society, Hooke, con el trabajo de desarrollar los experimentos. Ellos se reunían de vez en cuando, un grupo de personas, los fundadores, y entonces se daban charlas unos a otros sobre lo que pensaban, sobre ciertas cosas, y hacían experimentos. La persona, digamos, a la que encargaron de hacer el trabajo sucio, no sucio, era Hooke. Bueno, es una persona muy, muy interesante. Vale, tenemos esto. Tenemos aquí un muelle y un bloque. ¿De acuerdo? Lo que nos dice la ley de Hooke es que la fuerza que ejerce el muelle sobre el bloque va a ser proporcional a lo que se estira o se comprime ese muelle. O sea, que tenemos que la fuerza del muelle va a ser proporcional en módulo. Supongamos ahora hay ya que poner un sistema de referencia. Vamos a llamarlo a este eje X y vamos a poner el origen de coordenadas justo en la posición para la cual el bloque está unido al muelle sin estirar ni comprimir. Eso por comodidad, que yo podría llamarlo eso X0 y tampoco habría ningún problema, pero por comodidad tendríamos eso. Es decir, que entonces nosotros sabemos que en módulo esto va a ser a lo que se estira, es decir, o se comprime X, el módulo. Estoy hablando del módulo del vector. Bueno, ¿cómo podemos expresarlo vectorialmente, esta fuerza? Si yo digo que tengo un vector unitario en la dirección del eje X, que es el vector unitario Y, de esta manera, entonces puedo expresar la fuerza del muelle como la constante de proporcionalidad, la constante de fuerza del muelle K, menos K por X por Y. Con esto queda caracterizado cualquier posición del bloque unida al muelle en cualquier, o sea, no es cuando está estirado, cuando está comprimido, en cualquier posición. ¿De acuerdo? Si está comprimido, X es negativo, signo menos con un signo menos, eso quiere decir que cuando está comprimido la fuerza es hacia allá, ¿vale? Empuja, y cuando X es positivo, tira el muelle del bloque. Es decir, que con esa expresión tenemos, no vale solo para una, sino para cualquier caso. Bueno, tendríamos también aquí, naturalmente, el peso, tendríamos la fuerza que ejerce la superficie horizontal sobre la normal, sobre el bloque. Al ser un suelo horizontal, la suma vectorial de esas dos se anula, es cero, es decir, que no lo voy a dibujar, me olvido ya de ello, vamos un poco más rápido. No hay rozamiento con el suelo y ya está, la fuerza neta entonces va a ser únicamente la fuerza del muelle. Y esto, ¿no? Igual a la masa por la aceleración. Este es un problema muy sencillo que habréis visto. Ahora descompongo en el eje, en los ejes, en el sistema de referencia, y que tendríamos entonces menos K por X igual a M por A. La aceleración, ¿cómo será? La derivada segunda de X con respecto al tiempo dos veces. Notación, esta notación tiene su origen en los puntos en Newton. Hay una, fijaos, he dicho Leibniz y Newton desarrollaron paralelamente, independientemente entre sí, el cálculo, las derivadas y las integrales, pero ya hubiese sido casualidad de la vida que utilizasen ellos la misma notación, ¿no? Esta notación, ¿cuál de los dos es responsable? Lo de los puntos. ¿Cómo los llamaba? Fluxiones, me parece. Esta es de Newton. La de las Ds
esa es de Leibniz. ¿De acuerdo? Es decir, que utilizamos mucho los puntos también aquí en física, precisamente porque utilizamos la misma notación que Newton. Muy bien, es decir, que lo que tenemos es la siguiente ecuación del movimiento. O da igual una forma que otra, naturalmente. Y tendremos dos condiciones iniciales, otra vez. Es muy raro el caso que no tendría que estar pensando en algo, decir que nos apareciese una tercera derivada por ahí. Normalmente siempre van a ser de segundo orden, es decir, que necesitaremos dos para la posición y la velocidad, más las condiciones iniciales en posición y velocidad. ¿De acuerdo? Vale, o sea que esto ya lo habéis visto y sabéis cuál es el resultado. O sea, el resultado, quiero decir, la solución a esto. Esto es un movimiento armónico simple, o como llaman algunos, un más. Yo digo un más o un menos, me da igual. Por eso son siglas, las siglas no. En inglés, eso sí es importante, harmonic es con H. Entonces, más bien, más que aprendérselo en español, el más, que yo he visto algún profesor que preguntan, ¿y qué es un más? Y yo digo, vale. Y digo, ¿y qué es un menos? Esas preguntas no me gustan. Como el que manda aquí soy yo, pues lo digo, pero claro, si manda otro, pues no queda más remedio, ahí es conocer al enemigo. Y desde luego al enemigo no le vas a decir, oye, es una tontería que pongas más. Evidentemente contestas, cierras el pico, te haces tu opinión sobre esas cosas y liquidado el asunto. Entonces así me conocéis. A mí esas cosas no me... En todo caso, sí me parecería más importante SHO, por las siglas en inglés. Simple Harmonic Oscillation. Vale. Esto en cuanto a las siglas. ¿Y qué es un...? Es decir, que integrar eso, resolver o integrar, me va a decir que x de t va a ser a por un coseno de omega t. Hoy, no os preocupéis que esta la vamos a desguazar y nos va a aparecer tantas veces de diferentes maneras, pienso yo, que no os preocupéis que esto es como un ejemplo que dejo de algo que habéis estudiado ya. Entonces aquí tenemos que el resultado, si uno sustituye esto en la ecuación del movimiento, resulta que la cumple. Si voy a matemática, pongo la segunda derivada, pongo la función, pongo tal, siempre y cuando se cumpla algo con esos parámetros. Entonces me dará true, si no, no. ¿Qué se tiene que cumplir? Omega es la frecuencia angular de oscilación. La frecuencia angular de oscilación. ¿Ese qué unidades, qué dimensiones tiene? Tiempo a la menos 1, muy bien. ¿Y las unidades? Sí, lo que pasa es que tú ya eres cliente. No fuiste alumno mío, ¿no? ¿No? Ostras, ¿con quién te confundo yo? ¿No? Pues perdona, ¿ves? Fenomenal. Tiempo a la menos. ¿De acuerdo? Cuidado, no he puesto, porque alguno estaba donde estaba yo esperando, deseando que alguien dijese, pues son segundos a la menos 1, hercios. Cuidado, ahí es donde viene recordaros que hay una diferencia entre la frecuencia angular y la frecuencia. F, o a veces se utiliza la letra griega nu. Lo que pasa es que como me sale más es como una V redondeada. Vamos a poner F.
La frecuencia es la inversa del periodo. El periodo es el tiempo que tarda en repetirse el movimiento, porque este movimiento, este problema se caracteriza por tener una posición de equilibrio, ¿no? La posición de equilibrio es x igual a 0. La ecuación del movimiento nos dice todo. ¿Por qué sé que x igual a 0 es una posición de equilibrio? Porque si yo pongo el cuerpo en esa posición con velocidad 0, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tiende a moverse de esa posición? Me voy a la ecuación del movimiento. Había puesto periodo t. ¿No? ¿Y qué me dice? Que si x es 0, entonces la aceleración es 0, y eso me dice que los cambios de la velocidad en el tiempo son 0. Si tiene velocidad inicial 0, seguirá con esa velocidad, es decir, no se mueve. La posición de equilibrio, por supuesto, es x igual a 0. Cosa que no siempre pasará, no tiene por qué ser x igual a 0, puede ser otra. Es decir, que esta ecuación nos dice cuáles son, si hay, también cuáles son las posiciones de equilibrio. Bueno, estábamos recordando lo del periodo t, que es la inversa de la frecuencia. La frecuencia son segundos a la menos 1 o hercios, ¿no? Y hercios viene de otra persona, Hertz, que es del siglo XIX, ¿de acuerdo? Otra persona muy interesante, ultra inteligente, aprendió, era muy inteligente y era un depresivo. Era una persona, ese sí era buena persona. ¿Por qué? Pues bueno, él creía que era muy malo, ¿sabéis? Pero aprendió latín, griego, desde muy vamos, era un genio. Tuvo la pega de haber nacido, ya no me acuerdo del año que murió, madre mía, digamos así redondeando, 40 años demasiado pronto, porque murió de una infección de oído. O sea, algo que vosotros curaríais en nada, es tomar antibióticos, a él le llevó a la muerte, y además una muerte que no desearía a nadie, porque fue dolorosa como ella sola. O sea, fue durante mucho tiempo, eso poco a poco. Bueno, pues Hertz quedó aquí plasmado. Estaba diciendo, cuidado, ¿cuál es la relación entre la frecuencia y la frecuencia angular? Normalmente se utiliza la letra griega omega, ¿no? Entonces, ¿qué relación tenemos? Los radianes es una unidad. Ahí recuerdo otra cosa. Los radianes son ángulos, ¿no? Pero los ángulos es una magnitud física dimensional. Porque si yo os dijese, demostradme que es adimensional. Que los ángulos son adimensionales. Entonces, la relación, uno dice, fijaos, ¿cómo es el arco de una circunferencia? Un arco, ¿no? Si el radio es r, y este es el ángulo θ, y este es el arco s, ¿no? Entonces tenemos que s es igual a r por θ. Es decir, que el ángulo me viene dado por el cociente s dividido por r, eso en... Claro, ahora ya sale lo de radianes. Pero eso es adimensional. Longitud dividido por longitud, por lo tanto es adimensional. Tened cuidado con eso. Por eso las unidades son radianes dividido por segundo, mientras que las otras son segundos a la menos 1, pero hay ese matiz importante. Otra cosa que desearía que no me metieseis la pata y que al terminar el curso lo diferenciaseis bien, es qué es la frecuencia angular y qué es la velocidad angular. Se utiliza la misma letra, omega, pero son dos cosas en general, si bien tiene una relación la frecuencia angular y la velocidad angular en un movimiento muy particular, que es el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme tenemos que la velocidad angular, cómo cambia el ángulo con el tiempo, y la frecuencia angular, cómo se repite la posición X o la posición Y, es el mismo valor. Pero ese es un caso particular. ¿Está claro? En general son dos conceptos diferentes. Ya lo veremos más adelante.
Bien, estaba diciendo las soluciones donde omega es solución, si omega, mejor dicho, si omega es la raíz cuadrada de K dividido. ¿De acuerdo? Y A y delta, ¿qué son esos parámetros? Es decir, cómo de rápido es el movimiento viene dado por cómo está construido, es decir, la constante de fuerza del muelle y cómo es la masa del bloque. Pero A y delta vienen determinados, el carácter es totalmente diferente, eso viene dado por las condiciones iniciales. Os recuerdo que hay dos, por lo tanto obtengo dos ecuaciones a partir de las cuales puedo hallar A y delta. A es la amplitud del movimiento y delta es el desfase. ¿Cuál, perdón? A, delta. La I no, o sea, A, la amplitud, y delta se determinan, o sea, no es que sea la I otra letra, sino A y delta. Se determinan a partir de las condiciones iniciales. Es decir, en nuestro caso, como es X punto, la velocidad, en el instante inicial. Bueno, es que uno tiende a poner, por lo de iniciales, es una condición temporal, pero no tiene por qué ser t igual a 0, en un instante de tiempo. ¿Está claro? Y la posición, que tampoco tendría que ser, podría ser la información en dos instantes diferentes. Me dicen cuál es la posición en un instante y la velocidad en otro instante. Yo solo necesito dos ecuaciones y ya está. Y determino A y delta. Ya lo haremos más veces. Vale. ¿Esto cómo llegaríamos? O uno va a la máquina, o uno lo resuelve integrando una vez, integrando otra vez, cosa que a lo mejor puedo hacer a lo largo todavía de la tarde, ya veremos a ver, en los dos pasos. O resuelve la ecuación diferencial por los métodos que os vayan. Es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Entonces eso tiene un método. Sí quería incidir en lo siguiente. Si hay algo que os tenéis que aprender de memoria, aparte de F igual a M por A, sin saber muy bien cuál es el significado, pero se lo aprende uno de memoria, es voy a ponerlo, ya que es tan importante, lo voy a poner en otra pantalla. Esto se os tiene que grabar a fuego en la cabeza. ¿Por qué? Porque es la ecuación más importante de toda vuestra carrera. Así, exagerando, un poco. Si me quedo solo en la física, esto es lo más importante de toda la física. Esta es la ecuación más importante en toda la física. Que lo diga yo, os vais a sonreír, pero ya sabréis que tengo preparado otro profesor en otra universidad que lo diga por mí, y a lo mejor, claro, con eso de que como es Estados Unidos y ahí uno cree, ¿no?, pues esas cosas, pues os lo pongo y así zanjamos la cuestión. ¿Está claro eso? Esta es, y eso quiere decir que si vosotros, ¿qué es lo que estáis viendo ahí? Que la aceleración es proporcional a la posición. Cuidado, aquí he puesto omega cuadrado, eso significa que la constante esta es naturalmente positiva, porque el problema sería distinto si yo tuviese aquí un x dos puntos menos un número por x. Entonces el problema es diferente. Sí, la resolución es del mismo estilo, pero la respuesta, el comportamiento es radicalmente diferente. ¿Está eso claro que estoy diciendo? Muy bien.
Entonces, siempre que veáis que en un sistema, ahora hablando en general, que en un sistema el comportamiento del sistema viene determinado, viene descrito, porque su aceleración sea proporcional a la posición, de esta manera, entonces ya sabéis, primero que, que hay una oscilación y que la oscilación es armónica. Y además sabréis que la constante esta positiva que tenéis delante, precisamente lo que os está dando es cómo es la frecuencia angular de oscilación, cómo se está repitiendo el movimiento. ¿Está eso claro? Simplemente hacéis la raíz cuadrada y liquidado el asunto. Es decir, que si vosotros veis, porque uno está acostumbrado aquí, llegáis a esta altura y estáis acostumbrados a ver el bloque y el muelle, la masa y el muelle, la ley de Hooke, un movimiento rectilíneo, y utilizáis siempre la X. Y uno está acostumbrado a decir, pues yo veo esto así, ya sé que es un movimiento armónico. Pero es que hay otros movimientos que utilizaremos otras letras. Por ejemplo, θ i puede ser un ángulo. Y entonces, ¿qué consecuencias saco yo ahí? Que naturalmente voy a tener una oscilación. Va a haber una posición de equilibrio y va a haber una oscilación cuyo periodo vendrá dado por esta manera. ¿Está eso claro? Es decir, que si nos trasladamos espacial y temporalmente a Boston, a Massachusetts, al MIT, y en el tiempo 16 años atrás, más o menos por estas fechas, porque era el primer semestre, pues entonces oiríamos, después de pagar unos $50.000, sobre el minuto 9 y 30 segundos. Equals 0, I divide by m, and I get x double dot plus k over m times x equals 0. And this is arguably the most important equation in all of physics. ¿Está claro? ¿Lo habéis oído? Plus kx. Por si las moscas. Equals 0, I divide by m. Y por supuesto, naturalmente, como la física es lo más importante de vuestra carrera, pues es la más importante de todo. The most important equation in all of physics. Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno. O sea que nuestra asignatura, digamos, es jugar con esa ecuación que nos va a aparecer muchas veces. Bien. Sigamos con este problema. Aquí, ¿cómo he llegado a la ecuación del movimiento? He llegado a la ecuación del movimiento aplicando la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero veremos que nosotros podíamos, ahora mismo, veremos que en este problema podíamos haber llegado a la ecuación del movimiento, en vez de utilizando la segunda ley de Newton, utilizando la conservación de la energía mecánica. Lo voy a hacer con este ejemplo también. Y veréis cómo hay otros problemas a lo largo del curso que podremos resolver de una manera similar. Es decir, que yo quiero en el mismo problema llegar pero en este caso es utilizando la ecuación de la conservación de la energía mecánica, es decir, cinética más potencial. En este caso es más potencial elástico. ¿No? Ya habéis visto lo que es la energía cinética, lo que es la energía potencial. De todas maneras, lo volveré yo a repetir en algún momento con más profundidad, creo yo. ¿Cuál es se conserva? ¿Eso qué quiere decir? Que la suma
vamos a utilizar, por ejemplo, K para la energía cinética, también se utiliza T, a veces yo pongo E sub C, bueno, me da igual. Por ejemplo, ¿qué queréis? ¿T o K? ¿Qué queréis? K, pues nada, cinética no hay. K será un medio de la masa m del bloque por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial, U, elástica, si la constante del muelle es K, en una determinada posición, tendremos que es un medio de K por X al cuadrado. ¿Lo recordáis eso? Porque esto es... Muy bien. Lo que me está diciendo es que la energía E mecánica, que es la suma de las dos, es constante en este modelo. No hay disipación. No sé qué sí. Es decir, que si sube una, la otra tiene que bajar de tal manera que su valor permanezca constante. Bien. Es decir, que tenemos la constante, la llamo E. ¿Dónde nos va a aparecer? Porque si consideramos el problema de una manera o de otra, por cierto, no es que sean dos cosas diferentes. La conservación de la energía mecánica, ¿cómo se llega a expresar la conservación de la energía mecánica? A partir del teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Os suena eso? ¿Y eso cómo se llega al teorema del trabajo y la energía cinética? Integrando, naturalmente, la segunda ley de Newton. Es decir, que es un cocinado de las leyes de Newton, no es algo diferente. Cuidado, la conservación de la energía, yo he dicho de la conservación de la energía mecánica. Ahora. Bueno, nos tiene que aparecer en el problema las condiciones iniciales. Ahora hago una pausa. ¿Dónde nos aparece ya una de las condiciones iniciales? Este valor. Es decir, que una condición inicial la gasto para determinar E. Me dicen cómo es la velocidad. Está otra vez aquí la muestra. Cómo es la velocidad inicial, la posición, por lo tanto, me dan esto. Ya tengo E. Tengo todavía otra bala. Bien, ¿qué hacemos si nos dicen que es constante? Yo puedo derivarlo. Es decir, que si los cambios en el tiempo tienen que ser cero. O sea, la derivada igual a cero. Es decir, que voy a derivar toda la expresión, cada uno de los términos, con respecto al tiempo. Y a ver qué me sale. Bueno, vamos a hacerlo. Y cuando termine y llegue a la misma ecuación, como veréis, pues entonces paramos. Entonces tenemos un medio de mv al cuadrado más un medio otra vez, kx al cuadrado, igual a... Derivemos este término con respecto al tiempo. Estos son constantes, un medio de m, la derivada de v cuadrado con respecto al tiempo. Regla de la cadena, tendré dos veces v por la derivada de v con respecto al tiempo. Más un medio de k, y ahora que tendremos aquí, dos veces x por la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de con respecto al tiempo? Cero, ¿sí? Estoy derivando todo esto con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo derivarías tú? Tú sabes que v es una función del tiempo. No la conoces, pero sabes que depende del tiempo. Entonces, ¿cómo derivarías v cuadrado? V depende del tiempo al cuadrado. La derivada de toda esa expresión con respecto a v por la derivada de v con respecto al tiempo. ¿No? Es decir, fijaos, bueno, no está mal, que se atreve, me parece genial. ¿No? O sea, que tendríamos y esto no es nada más que v y todo esto. Eso se le llama la regla de la cadena, por lo menos cuando yo estudiaba el cálculo. Se sigue llamando, ¿no? Vale, estupendo. Y lo mismo hago para x, porque x también es una función del tiempo, y liquidado el asunto. Un medio, 2, y ahora, ¿qué es
físicamente la derivada de la posición con respecto al tiempo? La velocidad. Es decir, que esto es v, ¿no? Es decir, que puedo sacar factor común v. Es decir, tendré v. M, ¿qué es esto? Esto es la aceleración. Es decir, que tengo ma más k por x igual a 0. Y esto se tiene que cumplir para cualquier posición, para cualquier v, para cualquier posición, para cualquier instante de tiempo. Esto solo se puede cumplir, naturalmente, entonces. Y como veis, volvemos a lo mismo. Claro, si antes dejé caer que la conservación de la energía mecánica proviene de llegar al teorema del trabajo y la energía cinética, y a eso se llega integrando, lo que hemos hecho no es nada más ni nada menos que recorrer el camino contrario, que es derivando. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea que habrá problemas en los cuales ¿qué problemas? Ya para dejarlo. Problemas en los cuales solo tengamos un grado de libertad. Eso lo repetiré en su momento. En este caso he podido utilizar este truco, llamarlo truco, es poco elegante. Fijaos que la energía mecánica es un escalar. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando yo derivo, solo voy a obtener una ecuación escalar. Si tuviese el movimiento más de un grado de libertad, fijaos, para determinar el movimiento con 2 grados de libertad, por ejemplo en los ejes X e Y, necesito 2 ecuaciones escalares. Claro, la segunda ley de Newton vectorial me las daría, pero esta no me la daría, solo me daría una. Es decir, que no es suficiente. Es decir, que este método, que se llaman métodos energéticos, veremos que solo son útiles cuando tenemos un grado de libertad. Es ahí donde introduciremos a Lagrange y diremos, entonces no podemos utilizar estos métodos que son en muchos problemas muy, muy adecuados, ya veréis por qué. Sí, haremos una ampliación, esa la hizo Lagrange por nosotros, y podremos llegar de una manera parecida a las ecuaciones necesarias. Si hay 2 grados de libertad, llegaremos a 2 ecuaciones escalares, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora hacemos una pausa de 5 minutos. Hay 16, suficientes para ir al sector.